Ok, chicas, vamos a comenzar. Vamos a iniciar con nuestra dona. Ya es la última pieza que vamos a realizar de nuestra muñequita. Viene siendo toda esta dona, miren. Toda esta dona es la que vamos a realizar, ¿sale? Ok, muchas gracias, Azucena. Qué bueno que se ve bien. Gracias, Lili. Qué bueno, chicas. Qué bueno que se vea bien, porque, híjole, hay veces que se ve medio mal y trato lo más posible que se vea bien, pero hay veces que no funciona, chicas. Y vamos, ¿qué creen? Vamos a empezar con cadenas. Pónganse listas, porque voy a estar, como dijo, no me acuerdo quién dijo que voy a estar haciendo examen. Voy a estarles preguntando, voy a ser ahora muy preguntona, chicas. Me van a ayudar un poquito ustedes. Vamos a hacer cadenitas, ¿sale? ¿Cómo es que yo hago las cadenitas? Muchas chicas lo hacen así, miren. Hacen esto así. Y lo hacen así como cruzadito. Meten su ganchito. Agarran hebra. Hacen una cadenita. Zafan y rápidamente les tiran. Y así es como hacen su nudito para empezar las cadenas. Pero como desperdicio mucho hilo, chicas, a mí no me gusta hacerlo así. Entonces yo lo hago de la siguiente manera. Hago así un moñito esas de las de cáncer, miren, así de mujeres. Este moñito. Meto así el gancho. Lo voy presionando así para que no se me deshaga. Me enredo mi hilo como yo lo agarro. Paso así. Y esta hebrita voy a jalarla, ¿sí? Y pues ya fue menos el hilo que voy a desperdiciar. Exactamente, sí, Azucena, muchas lo hacen así, fíjate, lo hacen como si fueran a hacer un anillo mágico y ya lo hacen, pero está perfecto. Yo les enseño cómo es que lo realizo yo, ¿sale? Pero está muy bien. Ok, ahora vamos a empezar a subir cadenas. Vamos a hacer 18 cadenas. Vamos a empezar. 1, 2, 3, 17 y 18. 18 cadenitas, chicas. Aquí están. ¿Salen? Ok. Van a ustedes, miren, van a estarla, o sea, van a ponerla que quede derecho, así de esta manera. Si se les queda así torcida, no, denle en vuelta hasta que quede derecho, de esta forma. Van a ayudarse de los demás dedos y van a hacer esto así, para que ustedes vean, o sea, que no se les voltee su trabajo, porque luego les va a quedar fruncido, el trabajo. Entonces vamos a hacer así y vamos a cerrar nuestras cadenitas haciendo esta forma. En la primera cadenita que hicimos, ahí vamos a empezar a realizar nuestros puntos bajos. De esta forma, ¿sí? Y vamos a ir cosiendo así como lo hicimos, porque si se nos da vuelta nuestras cadenitas, si se nos queda así torcida, después les va a quedar torcido el trabajo. Entonces tienen que poner mucha atención de que quede bien. Ok, vamos a empezar a hacer un punto en cada cadena. A ver, permítanme, déjenme checar porque ya estoy diciendo yo y a lo mejor ni es así. No, perdón, en la primera vuelta, porque es la primera, aquí estas cadenitas no cuentan como vuelta. Entonces vamos a hacer en la primera vuelta 2 puntos y un aumento. Miren, ya ven, ya me estaba equivocando. Vamos a hacer 2 puntos, yo aquí tengo uno, enseguida vamos a realizar el otro. Y luego enseguida vamos a hacer un aumento. Y luego un punto. El siguiente punto. Y enseguida un aumento. Y así nos vamos a ir con todas las cadenitas. 2 puntos, un aumento. Al final de la vuelta vamos a tener 24 puntos bajos.
Las chicas, las administradoras, que es esta Berta, Berta, Reina, y no sé si se encuentra aquí Guadalupe, chicas. Ellas les van a estar contestando sus preguntas si no alcanzo a contestar yo, ¿sale? Ya que pues estoy tejiendo, chicas, y pues no alcanzo a ver sus mensajitos. Déjenme contar porque tienen que contar y tienen que darles 24 puntos, ¿eh? Bueno, que siempre la última cadenita, no sé si les pasa a ustedes que se aprieta por lo mismo que va uno tejiendo y se va apretando, chicas. A ver, díganme. Ok, así va quedando, miren. Quitamos el marcador, iniciamos la vuelta número 3. Iniciamos la vuelta perdón, miren, ¿cuál 3? La 2. Vamos a iniciar la vuelta número 2. Y en la vuelta número 2 vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Entonces yo aquí abajo, si recuerdan, yo empecé con 2 puntos y luego el aumento. Como no quiero que queden en el mismo lugar los aumentos, entonces yo voy a empezar, si aquí empecé con punto, entonces aquí voy a empezar con un aumento. Sí, esto es para que les quede su trabajo bien redondito. Entonces empiezo con un aumento y ahora sí voy a empezar los 3 puntos. 1, 2, 3. Y enseguida un aumento. Y luego 3 puntos. 1, 2, 3. ¿Sale? Y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. 3 puntos, un aumento. Al final les tienen que dar 30 puntos bajos. Ok. Como nosotros, bueno, como yo aquí inicié con un aumento, voy a terminar con 3 puntos. ¿Sí? Y así ya tengo yo 30 puntos bajos. Quito el marcador de vueltas. Y ahora voy a iniciar la vuelta número 3. Y para la vuelta número 3 vamos a hacer 4 puntos y un aumento. Como yo aquí inicié con aumento, entonces voy a hacer 2 puntos. Fíjense bien, voy a iniciar con 2 puntos. Ya tengo 1, enseguida 2 y ahora voy a hacer el aumento. Y ahora sí voy a hacer 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y enseguida el aumento.
Y ahora sí voy a hacer todo alrededor 4 puntos, un aumento. Al final, como empecé con 2 puntos, voy a terminar con 2 puntos para que así juntos den los 4 puntos. ¿Sale? Y al final vamos a tener 36 puntos bajos. Bueno, ya se me atoró esta cosa. Miren, ya solo me quedan 2 puntos y son los 2 puntos que voy a terminar. Y así les tiene que dar en cada, bueno, en esta vuelta que fue la vuelta número 3. Si empezamos con 2 puntos, les tienen que dar al final los 2 puntos para que sean los 4 ya uniéndolos, ¿sí? Si les da más o les da menos, pues es que hicieron mal, hicieron un punto menos o hicieron un punto más. Vamos a iniciar la vuelta 4. Y en la vuelta 4 vamos a hacer 5 puntos y un aumento. Como aquí ya realizamos 2 puntos y quedó aquí luego el aumento, entonces ahora sí vamos a hacer 5 puntos, 2, 3, 4, 5 y aquí enseguida el aumento. Déjenme colocar acá el hilo para que no se me esté cayendo, chicas. Permítanme. Listo. Vamos a hacer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y este que fue el aumento. ¿Sale? Y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. Toda la vuelta. 5 puntos, un aumento. Al final de la vuelta van a tener 42 puntos bajos. Hola Esther, buenas tardes. Maris, hola, buenas tardes. Si alcanzaste a llegar, hermosa, ¿cómo te fue? Estaba acá bien atenta al tejido, hermosa, por eso no me había dado cuenta que ya estabas aquí. Pero bienvenidas y buenas tardes. Ya va dando forma, chicas, ya va dando forma. Listo, ¿sale? Dice, muy bien,
Rosa, llueve a cántaros, me mojé toda. ¿En serio, Maris? Ay, no, ¿cómo crees? Bueno, una mojadita, mira. Disfrutaste de la lluvia. Qué bueno que todo bien y que llegaste con bien. Dice, buenas tardes, Rosy. Les saludo. Maggie desde Chincha, Perú. Saluditos, hermosa, hasta Perú. Jessica, hola, ¿qué tipo de hilo utiliza? Yo estoy usando, hermosa, el hilo cristal. Hilo cristal con doble hebra, ¿sale? Y esta muñequita, la hice con hilo cristal, que tiene el mismo gruesor que el hilo abuelita. Perdón, hilo cadeneta. Perdónenme, chicas. La realicé con hilo cadeneta y tiene el mismo gruesor que el hilo abuelita. Y como esta muñeca te mide 23 centímetros, hermosa. Y como yo quiero una muñeca que me quede más pequeña, la estoy realizando con hilo cristal de doble hebra. ¿Sí? Que es, pues obviamente va a ser mucho más delgado que el hilo cadeneta. Listo, chicas. Terminamos la vuelta número 5. No, perdón, la vuelta número 4. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, sí. Terminamos la vuelta 4 con 5 puntos un aumento y les tiene que dar a 42 puntos bajos. Jennifer, hola, buenas tardes. Y vamos a iniciar la vuelta 5. La vuelta 5 vamos a hacer 6 puntos y un aumento. Como yo aquí comencé en la vuelta 4, inicié con puros puntos. Entonces ahora aquí en estos puntos a medios tengo que poner yo el aumento. ¿Para qué? Para que mi trabajo me siga saliendo redondo. Entonces vamos a realizar 3 puntos. Yo aquí tengo 1, 2, 3 y enseguida hago el aumento. Y ahora sí voy a hacer los 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. ¿Sale? Y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. 6 puntos, un aumento. Al final de la vuelta les tienen que dar a 48 puntos bajos. Ahorita las leo, chicas, ahorita las leo. Déjenme nada más terminar para no equivocarme. Ahorita las leo, permítanme. Como aquí nosotros iniciamos con 3 puntos. A ver, aquí viene la pregunta. Si iniciamos con 3 puntos, ¿con cuántos puntos tengo que terminar? A ver si alguien sabe. A ver, díganme. Las administradoras no digan, ¿eh? Porque ustedes ya saben. Dice Lidia, ¿puede repetir, por favor? ¿En qué puedo repetir, hermosa? Katherine dice con 3, Valesca dice con 3, muy bien. Jennifer, muy bien. Ay, chicas, muy bien. Esto es, chicas, para que ustedes, muy bien, Irene. Ah, muy bien, muy bien. Ya ven que sí están aprendiendo. Eso es muy importante, que aprendan para que ustedes después
vayan realizando ya sus propios proyectos, chicas. Muy bien, Lidia, Maritza, Verónica, Esther, muy bien. Lidia dice 6 puntos. No, Lidia. Terminamos con 3, hermosa. Mira, Fabiana, muy bien. Azucena, muy bien. Ok. Sí, mi amor. Miren, ¿por qué es esto, chicas? Para que su trabajo quede redondo y no quede en pico. Porque si nosotras ponemos en el mismo lugar los aumentos, les va a estar dando los piquitos de cada aumento y ese trabajo pues no se vería muy bien. Bueno, a mí en lo personal no me gusta. Entonces por eso es que yo pongo diferentes y hago de esta manera para que los aumentos queden en diferente posición. Cuando hagamos las disminuciones vamos a trabajar en lo mismo, pero vamos a poner las disminuciones en diferentes posiciones. ¿Sale? Dice, ¿puede repetir del comienzo? Desde el comienzo, hermosa, mira, ¿no podrías ahorita que terminemos ver la repetición? Porque pues sí me atrasaría mucho, hermosa, en estar repitiendo desde el principio. ¿Sale? Pero mira, la primera, bueno, no es vuelta, pero vas a comenzar con 18 cadenas. Te lo voy a decir, hermosa, sale en una carrerita, para que tomes nota. Vamos a, vamos a repetir, ¿eh? Vamos a iniciar 18 cadenas. Y en la primera vuelta vas a hacer 2 puntos, un aumento, y te va a dar a 24 puntos bajos. En la tercera vuelta, perdón, en la segunda vuelta, porque esta fue la primera, en la segunda vuelta tienes que hacer 3 puntos, un aumento y te va a dar a 30. En la vuelta número 3 vas a hacer 4 puntos, un aumento y te va a dar a 36 puntos bajos. En la vuelta número 4 vas a hacer 5 puntos, un aumento, te va a dar a 42 puntos bajos. En la vuelta 5 en la que estamos, vas a hacer 6 puntos, un aumento y te va a dar a 48 puntos bajos. Ahora vamos a comenzar. Muy bien, chicas, ¿eh? Muy, muy bien. Vamos a terminar con 3 puntitos. 1. Ay, déjenme. Ok. Sí, chicas, cuando se atrasen o algo, pues ahora sí les va a tocar repetir el video, porque si no, pues yo me atraso. Y las que van junto conmigo, pues sí tienen que esperar un rato para que yo le explique a la otra chica. Entonces, para que vayan hacia el parejito, y si les falta o no van al parejo, pues repiten el video cuando termine la transmisión. Sale, chicas, vamos a iniciar la vuelta número 6. Ya ven que aquí comenzamos con puntos. Ahora vamos a hacer corrido los puntos, que van a ser 7 puntos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miren, como aquí en este caso en la vuelta anterior, el aumento quedó aquí. Y el aumento de esta vuelta va a quedar acá. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacer el aumento. Y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. 7 puntos, un aumento. Al final de la vuelta nos tiene que dar 54 puntos bajos. Ya no tengo, mi amor. No, mi amor. A ver, déjame ver. Ay, que mi niña viene por los chicles, chicas. Sí, mira, tengo uno. ¿Quieres uno? Ay, nomás quedó uno. ¿Sale? Nomás quedó uno. Cómete uno, ¿sale? No, mi hija es ya quiere. Ay, Kenny. Ahorita, mi amor, ahorita. Ya quiero uno. Ah, ok, muy bien. Háblale a Ashley, mi amor, por favor.
Mi niña, ¿verdad? Ya los niños no los engaña uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya me está dando calor, chicas. Ya me está dando calor. Ya voy a pedir mi ventilador que lo traigan. Tráeme el ventilador, mija. Con cuidado así. No lo vayas a alzar. ¿Vamos bien, chicas? Permítanme, ya merito acabo, ya merito acabo. Ya saben que terminando de tejer, bueno, de esta vuelta ya reviso un poquito los mensajitos. Pero mientras van a estar las administradoras contestándoles y yo no les alcanzo a contestar. ¿Cuál es? Listo, chicas. Ahora sí, ahorita las leo. Permítanme. Terminamos nuestra vuelta número 6. Con 7 puntos un aumento y al final les tiene que dar a 54 puntos bajos. Ok, miren, ya les están contestando las chicas. Muchas gracias, chicas. Ok, vamos a hacer ahora de la vuelta número 7 hasta la vuelta número 13. ¿Sí? De la vuelta número 7 hasta la 13 vamos a hacer un punto en cada punto de los 54 que tenemos. De la vuelta número 7 a la vuelta número 13. Déjenme sacar yo mi contador de vueltas, chicas, porque luego me agarro contestando sus mensajitos y me equivoco. Y así voy a poner cuántas vueltas llevo. Vamos a empezar con la vuelta 7. Miren, aquí está mi marcador, la vuelta 7. En cada vueltita voy a poner mi número de vuelta que voy. Ahora sí las puedo estar leyendo, chicas, porque ya no voy contando. Ya no voy contando los puntos. Ya sé que es un punto en cada punto. Muchas gracias, Verónica, por compartir. Muchísimas gracias, hermosa. Recuerden, chicas, que tengo mis estrellitas. Para quien guste apoyarme, chicas, se los agradecería muchísimo. No te preocupes, Mónica. Mira, si estás realizando la muñeca, terminando el en vivo puedes regresar el video y lo ves para que la sigas realizando. Ya saben que la ventaja es que aquí se quedan los videos grabados, chicas, para que no tengan pendiente de que pues no vieron o no alcanzaron a ver y así. Se quedan aquí guardaditos. Dice cuántos al final de esta. ¿Cómo, Mónica? ¿Al final de cada vuelta o de qué hablas? A ver, dime. Ay.
Listo, terminé mi vuelta 7. Ahora voy a poner mi vuelta 8. Buenas tardes, Irma. No te preocupes, hermosa, ya sabes que aquí se quedan los videitos por si la estás realizando. Puedes repetir el video, hermosa. No pasa nada. El chiste es que estés aquí acompañándonos, mira. Y lo cual te lo agradezco mucho. De vueltas, vamos a hacer 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Van a hacer 7 vueltas, hermosa. 7 vueltas de 54 puntos bajos. Tengo que contar con mis deditos. Mi esposo dice que parezco de los niños de kinder con los deditos. Yo no sé cómo es que yo saco, chicas, mis muñecos de una imagen. O sea, porque yo si ustedes, por ejemplo, ya ven la imagen que les mostré yo de nuestra muñequita esta que estamos realizando, ya ven que las que están en el grupo de WhatsApp, pues yo les mandé la imagen donde la realizaron en pasta fría. Lo cual, nuestra administradora Guadalupe, ella la realizó con fieltro, chicas. Vieran qué bonita, pero hermosa, hermosa, que me gustó tanto que le comenté yo a ella y a las otras administradoras que yo quería hacerla. De hecho, Maris Estrella, ella dijo que le gustaba mucho para amigurumi. Y lo cual le dijimos a Guadalupe, perdón, que la iba a realizar yo en amigurumi para enseñárselas a ustedes, chicas, porque me gustó tanto. Y pues yo la saco así de una imagen, la saco en amigurumi. Yo no sé, chicas, cómo le hago porque yo soy re mala para las matemáticas, pero súper mala. No, yo soy bien burra para las matemáticas, chicas. Y cuando uno crea sus propios amigurumis, híjole, un amigurumi se basa mucho en matemáticas, chicas. En estar contando puntos, en estar contando las vueltas, en estar contando que los puntos queden en las vueltas y cosas así. Entonces, yo no sé cómo le hago. ¿Será que porque como ya sé cómo realizarlos, ya sé lo más básico? Yo pienso que debe ser por eso. Déjenme poner la otra vuelta que sigue. Nuestra vuelta 9. Hola Susana, buenas tardes. No te preocupes, hermosa. Gracias por estarnos acompañando. Bienvenida. Sí, ¿cómo ven, chicas? Dice Catherine, Miss, ¿puedo hacer la parte de atrás de blanco? Miren, ok, ahorita qué bueno que tomas ese tema, Catherine. Les voy a explicar ahorita algo, ¿sale? Miren, cuando yo les enseñe, cuando se trate de retos, chicas, cuando se trate de hacer un muñequito en reto, ahí sí yo les voy a pedir, por favor, que hagan exactamente como yo les estoy enseñando. Sí, ¿por qué? Porque es un reto, chicas. Se va a compartir las fotos en un video y pues obviamente si se trata de un reto tienen que quedar los personajes exactamente igual a todos los personajes tienen que quedar de la misma forma porque es el mismo patrón y para que vean que pues fue en reto, sí, y se realizó la misma muñeca. Yo les estoy hablando que no cambien el patrón, me refiero a que no lo cambien en forma de que si me dicen ustedes, ok, pues yo no me gustaron las pantuflas de panda, le voy a poner las pantuflas de una rana, de un osito, de cosas así, ahí sí no, chicas, no. O que me digan, no me gustó que usara vestido, la voy a dejar con puro pantalón. O no me gustó el barquillo, la voy a dejar solamente un panquecito arriba. O sea, eso sí no, chicas. ¿Por qué? Porque ya se va a ver disparejo. Se va a ver disparejo
y pues ahí ya no entra esa muñequita al reto porque no está igual a la que yo les estoy enseñando. Ahí sí no les puedo decir que, o sea, sí les pediría yo que no, y no aceptaría yo su fotito porque pues se vería diferente a las demás de las compañeras. No entraría en el reto. Entonces, cuando se trata de color, ahí sí yo respeto. Un ejemplo, como ahorita que me está preguntando Katherine, que si puede hacerle, yo quiero pensar que a lo mejor te refieres a la parte de atrás de la dona hacerla en color blanco y esta parte en hacerla en color carne. Ahí sí yo te permito que lo hagas porque nada más es un cambio de color. ¿Sí me entienden, chicas? Cuando se trate un cambio de color, por ejemplo, que digan ustedes, ok, ya ven que yo desde un principio les comenté también a ustedes. Un suponer, van a hacer el mismo patrón que está aquí, ok. Ahora me van a decir ustedes, yo quiero el vestidito rosa y pantalón rojo. O yo quiero el vestidito azul, pero el pantalón lo quiero hacer rosa. O negro, chocolate, o del color que ustedes gusten. Que el panquecito, pues yo lo quiero de chocolate o de vainilla, así como está, pero este lo quiero de vainilla. Y este de chocolate. O, por ejemplo, como aquí el glaseado de la dona. No, pues yo la quiero café porque va a ser chocolate. La nieve, pues yo amarillo porque va a ser de vainilla. Ahí sí yo les digo que sí pueden hacerlo, el cambio de color sí pueden hacer. Cambios de colores sí. ¿Por qué? Porque también hay unas chicas que no es que les guste de otra forma, o sea, de otro color, sino que no encuentran los colores que uno utiliza y pues por alguna u otra razón que no tengan para comprar material o no tengan el color o no lo encontraron, ahí sí yo les digo que sí lo acepto porque hay muchas que lo hacen porque no tienen el color como lo estoy realizando yo. Entonces, cuando sea cambio de color, sí, Katherine, sí puedes hacerlo, pero ya cambiar el patrón, que se vea diferente la muñeca, ahí sí no. ¿Sale, chicas? Ahí sí no, porque pues se trata de un reto y se trata de que todas las muñecas estén igual. Igual me refiero a que tenga su barquillo en la cabeza, en que tenga su glaseado y la cabecita sea de dona, en que las pantuflas sean el panda, en que traiga su vestidito, que traiga su cupcake, o sea, sí. ¿Sí me explico, chicas? ¿Sí me di a entender? Díganme si me entienden, porque me estuvieron preguntando mucho, chicas. Muchas gracias, Carla. Muchísimas gracias. Los ojitos, Ángela, son del número 12. Los ojitos son del número 12, hermosa. Para que gusten, para que los puedan poner, del número 12. Ah, muy bien, Mariana, qué bueno. Sí me entendieron, chicas, qué bueno, qué bueno. Sí, de eso se trata, chicas, de compartir el reto, que sea igual, chicas, cuando es reto. Ya cuando sea que les diga, este patrón, es libre. Bueno, pues ya ustedes ahí deciden si lo hacen o no lo hacen. Porque pues yo también entiendo muchas que pues a lo mejor no les gusta cómo los hago yo y ustedes quieren hacerle su cambio. Pero cambio en color sí, pero ya cambio en el patrón, pues ahí sí no, chicas. Discúlpenme, a lo mejor me estoy viendo muy sangrona o me estoy viendo mal, pero pues ahora sí que yo me desvelo por estar haciendo el patrón, chicas, y para que lo cambien, pues no, ¿verdad? No está padre, chicas. Yo se los estoy regalando. Qué bueno, chicas, que me entiendan. Los de cupcake o los pintamos. ¿Cómo, Maris? Porque recuerden que el del cupcake sí los pinté yo, chicas, porque pues están muy pequeñitos los ojos. Como está muy chiquito el cupcake, recuerden que yo utilizo mucho las pinturas textil. La pintura textil es la que utilizamos para pintar en tela.
Esto, chicas, cuando ustedes lavan sus amigurumis no se despinta. ¿Sale? Los ojos de la muñeca sí son del número 12. Ojos de seguridad del número 12. Y los ojos del cupcake, ese los pinté. Quien no les guste pintar sus amigurumis, pueden bordárselos, o pueden hallar de otra forma cómo hacerlos, por si no los quieren pintar. Sí, sí, yo entiendo, hermosa. A ver, déjenme ver, el mensajito se me fue, discúlpenme. Sí, exactamente, Lilia. Como es un reto, pues obviamente tiene que ser el mismo patrón, si no se vería disparejo. Y pues ahí dirían, ay, o sea, aquí esta mona se ve diferente, este no es del mismo patrón que todas las chicas, ¿sí me entienden? Y pues no, tampoco no quiero que se sientan mal, que porque tengan alguna crítica, o que porque alguien las criticó y que digan, ay, no, esta muñequita no quedó bien como las demás, o cosas así. Eso es a lo que yo me refiero, chicas. Que no las vayan, ya ven que hay gente que pues gente que le gusta mucho molestar y cosas así. Y ya nos ha tocado en el grupo de patrones. Las que estén en el grupo de patrones me van a entender que pues han criticado una que otra chica ha criticado, lo cual pues se van bloqueadas, pero no sé por qué lo hagan, que critican mucho el trabajo de las chicas y eso a mí no me gusta. Entonces, para evitar algo así, mejor miren, cuando se trate de reto hagamos todas iguales. Todas igualitas. Y yo entiendo como aquí que me dicen que está bien que les diga del color porque no los tenía. Miren, como en esas situaciones yo les comprendo y les digo que sí acepto porque en muchas partes pues no encuentran el color que es o no tienen dinero para comprar el material. Y ustedes cuentan nada más los que tienen ustedes en casa. Entonces aquí el chiste es que participen y que las realicen. ¿Sale? Para que las realicen, chicas, de eso se trata. Y no quiero que las chicas que lo hagan diferente las vayan a criticar y se vayan a sentir mal. Y pues yo también me voy a sentir mal y pues me va a dar coraje, ¿verdad? Entonces no hay que hacerlo todas igualitas. Y así que el vestido diferente, me refiero al color, está bien. No, de nada, Idi. De nada, chicas, de nada. Las chicas están ahí, les están ayudando a contestar sus preguntitas porque hay unos que se me van, ¿eh? Pero aquí sigo. En ratitos estoy viendo el celular y en ratitos estoy tejiendo porque si no, si me pongo a estar nada más checando los mensajes, pues no avanzamos, chicas. Y el chiste es avanzar. Recuerden, chicas, les vuelvo a acordar que está el curso del Chavo del 8. Está la promoción, chicas, para que aprovechen y aprovechen ustedes su curso. Recuerden que los 4 personajes, está súper barato el curso. La promoción, 4 personajes por 250, nada más va a durar hasta el día 15 de septiembre. Después de 15 de septiembre va a estar ya más caro, chicas, les conviene entrar ahorita. Ya pueden ir apartando su lugar con 100 pesos, ya lo saben. Muchas gracias, Lilia. Muchas gracias, qué bueno que les guste, chicas. Me da muchísimo gusto. Recuerden que pueden apartar su lugar con 100 pesos y ya antes de iniciar yo les voy a dar la fecha, antes de iniciar el curso, pues ya estarían liquidando el pago, les quedarían 150 y para ingresarlas al grupo. Recuerden que va a ser en un grupo privado, va a ser, y y las chicas que trabajan
Va a ser por medio de en vivos, chicas, así como lo estoy haciendo yo ahorita, así vamos a hacer nuestros personajes del Chavo del 8. Y recuerden que si no pueden estar en los en vivos, los videos, como ustedes van a estar dentro del grupo, las chicas que paguen, pues ahí van a aparecer, ahí se van a quedar los videos para cuando ustedes gusten realizarlo, cuando tengan tiempo, si ustedes trabajan, o que digan, no, pues es que usted transmite y ya es noche aquí, ya es de madrugada. Bueno, pues los van a poder ver cuando ustedes tengan tiempo. Cuando ustedes tengan tiempo van a poder ver los videos y van a poder realizar su colección del Chavo del 8. ¿Por qué? Porque los videos se van a quedar ahí guardados en el grupo. No se van a borrar. ¿Sale? Eso sí les aclaro, ¿verdad? Mientras no se salgan ustedes por su propia voluntad que digan, ay, mejor me voy a salir, se salen, pues obviamente ya no van a ver los videos. Pero mientras estén ahí dentro del grupo, ahí van a estar los videos para ustedes, ahí va a estar el patrón. Dice Carla, saluditos hasta desde Pueblito, Guatemala. Saluditos, hermosa, hasta Guatemala. Sí, hermosa, te entiendo. Yo sé que hay muchos lugares así y pues se les dificulta un poco en esa cuestión. Por eso les digo, los hilos que ustedes tengan en casita pueden usarlo. El chiste es que la realicen. Mariana, hola hermosa, mira, no sé si se alcance a ver, aquí está mi WhatsApp, o ya sea que te salgas de la página, y en mi página vas a encontrar un botón azul que dice WhatsApp, le presionas 2 veces, y ahí te va a mandar directamente a mi WhatsApp, y ya yo ahí te doy, te explico cómo es que, tienes que hacer tu pago, hermosa. Pueden apartar su lugar con 100 pesos, chicas. No se pierdan la colección del Chavo, porque después que la quieran realizar, pues ya va a estar a precio normal, que cada personaje va a costar en 180 y ya los 4 les va a salir en 720. Y ahorita está la promoción de 250 los 4 personajes. Ahorita sí les conviene, chicas. Créanme que sí les conviene. Mándenme, amor. Ahorita, miren, ya llegamos, ay Dios, di la vuelta completita. A nuestra última vuelta, que es la vuelta 13, déjenme ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sí. Llegamos a la vuelta 13, chicas, la última vueltita. ¿Qué pasó, mi amor? No le agarres, Kenny, que se te puede caer. ¿Ya comieron? Sí. Ah, ok, dile a... mí no. ¿No has comido? No. Dile a Piri que te sirva, mi amor. Ahorita que termine Kenny, gordo. Dice Gloria, hola, saludos desde Tixayuca, Hidalgo. Saluditos, hermosa. Miren, aquí está compartiendo Reina. Gracias, Reina. Está compartiendo Reina el número de mi WhatsApp, chicas, para que ustedes vayan y me manden mensajitos, ¿sale? Me mandan mensajito y nada más atiendo hasta cierta hora, chicas, porque tengo que descansar. Me he desvelado últimamente y he sentido mi vista muy cansada, entonces ahorita terminando el en vivo voy a estar nada más como hasta las 7, 8. Voy a estar atendiendo sus mensajitos y ya después, chicas, pues ya sería hasta mañana tempranito les contesto. Recuerden que está el grupo de WhatsApp, también ahí ya ven que ahí es donde compartimos la información como de este tipo del curso de Chavito. Ahí estamos compartiendo la información. Quien guste ingresarse al grupo de WhatsApp, igual mándenme mensajito y las vamos agregando poco a poco. Cuando haya lugar las vamos agregando, ya que el grupo está lleno, pero hay chicas que se están saliendo y pues vamos agregando a otras nuevas.
Pero las que quieran saber del curso de Chavito, mándenme mensaje, chicas, por privado, por favor. Listo, chicas, terminé mi última vuelta, la vuelta 13. Que dicen, ay, maestra, se ve muy gorda. No, miren, chicas, va a dar la vuelta así, ¿eh? No van a pensar que así queda, de gordita, no. Es que tiene que quedar bien conchonadita, gordita, para que se antoje la dona, chicas. Ok, terminamos la vuelta 13, empezamos a ver con qué vamos a empezar, chicas, a ver quién sabe. Gracias, Omaira. Muchas gracias, hermosa. Qué bueno que les esté gustando. A ver, ¿con qué vamos a empezar, chicas? ¿Alguien que me diga la vuelta 14? Recuerden, ¿eh? La vuelta 14, chicas. Déjenme de mientras. ¡Ay! Agarra este hilo. Maris. Las administradoras no soplamos, Maris. 2 disminuciones de 7. Vamos a empezar con disminuciones, chicas, pero van a ser que 7 puntos y una disminución, ¿sale? 7 puntitos y una disminución. Exactamente, Fabiana, Lidia, Roxana, María, muy bien. Todas muy bien, chicas. Al rato ya les voy a estar diciendo a ustedes que, es más, ya ni les voy a explicar, ya ustedes me van a decir cómo va, chicas. Entonces vamos a hacer la vuelta 14 con 7 puntos. Sí, Maris, está soplando, Maris. Es tarea de las chicas. Las administradoras ya sabemos qué es lo que sigue. No te preocupes, Maris, está bien. Que dijo, yo participo, yo quiero decir primero. Ok, vamos a hacer 7 puntos. Miren, ya realicé aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y enseguida ya saben, a ver, ¿cómo se hace la disminución, chicas? Maris, no digas, ya te voy a decir antes de que digas algo, Maris, ¿eh? La disminución, chicas, ayúdenme, ¿cómo se hace? Porque todas sabemos que es una disminución, pero ¿cómo se hace la disminución? Ajá, muy bien, Lidia, pero ¿cómo se hace? Exactamente, Maritza. Ana, toma los 2 puntos inferiores. Catherine, agarra lavados hebra delantera. 2 puntos afuera. ¡Ay, chicas! Interiores, no, Rita. Exactamente. Bueno, muchas le dicen que de adelante porque está por fuera. Recuerden que son agarrando 2 hebras, las 2 hebras que están hacia afuera. Inferior. Inferior, chicas, recuerden, es 1, 2. Agarrando las 2 hebras inferior. Y así hacemos un solo punto. Sacamos, formamos el punto y sacamos para hacer el punto, miren. ¿Sale? Y así formamos un solo punto. Entonces, ahora volvemos a hacer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y hacemos nuestra disminución. Recuerden que es bucle inferior.
Y el bucle que está adentro es bucle interior. ¿Sale, chicas? Y vamos a terminar ¿con cuántos punchos? Ay, punchos, díganme, punchos. ¿Con cuántos puntos vamos a terminar la vuelta 14, chicas? ¿Cuántos puntos nos van a quedar? Muy bien, Catherine, con 47 puntos. Perdón, 48. Miren, ya me estoy equivocando. 7 puntos, una disminución, todo alrededor de la vuelta y vamos a terminar con 48 puntos bajos. Muy bien, Jennifer. Muy bien, chicas. Y exactamente, muy bien. Déjenme ver. No, vamos a terminar la vuelta con 48 puntos bajos. Y ya saben que si empezamos con punto, tenemos que terminar con disminución, porque empezamos con punto. Si hayamos empezado con disminución, terminábamos con 7 puntos. ¿Sale? Entonces terminamos con disminución y terminamos nuestra vuelta 14. Vamos a iniciar la vuelta 15. Déjenme anotar aquí mi vuelta 15. Y vamos a empezar la vuelta 15 a hacer 6 puntos y una disminución. Entonces, como no quiero que queden mis disminuciones en el mismo lugar, para que no se me marque la raya que se forma cuando se hacen las disminuciones, vamos a hacer, cada vez que quede un número en par, que tenga un número par, vamos a dividirlo la mitad. La mitad de 6 son 3, ¿sale? Entonces vamos a empezar con 3 puntos. 2, 3. Y hacemos nuestra disminución. Y ahora sí iniciamos los 6 puntos normales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y disminución. ¿Sale? Todo alrededor de la vuelta. Al final de la vuelta nos tienen que dar 42 puntos bajos. Y exactamente, Jennifer, vamos a terminar con 3 puntos. Muy bien, Ana Lilia, también. Sale, chicas, ya van aprendiendo. Muy bien. Listo, chicas, miren, terminamos con nuestros 3 puntitos.
3. ¿Sale? Y así terminamos nuestra vuelta 15. Vamos con la vuelta 16. En la vuelta 16 vamos a hacer 5 puntos y una disminución. Entonces aquí sí vamos a empezar con los 5 puntos normales porque nuestra disminución quedó aquí, luego. Entonces vamos a hacer los 5 puntos para que nuestra disminución quede acá. ¿Sale? Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y enseguida vamos a hacer nuestra disminución. ¿Sí? Y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. 5 puntos, una disminución. Al final de la vuelta vamos a tener 36 puntos bajos. Y si empezamos con punto, ¿con qué vamos a terminar, chicas? A ver, díganme. ¿Con qué terminamos? Exactamente, Maritza. Con disminución, chicas. Muy bien. Valesca, muy bien, Verónica. Irene, muy bien, chicas. Me da mucho gusto. Mucho gusto que sí están atentas. Muy bien. Y anoten en sus libretitas, chicas. Anoten todos estos puntos básicos. Anótenlo porque es lo que siempre que realicen un amigurumi es lo que vamos a necesitar. Siempre, chicas. Es el punto, son los puntos básicos. ¿Sale? Vamos a empezar la vuelta 17. En la vuelta 17 vamos a hacer 4 puntos y una disminución. Como es número par, vamos a empezar con ¿cuántos puntos, chicas? Va a decir, no, maestra, pues usted quiere que ya digamos nosotros todo lo que va a pasar. No, chicas, esto es para que ustedes lo tengan en cuenta y lo realicen más rápido sus amigurumis. Lo hagan más rápido. ¿Por qué? Porque ya van a saber. Mira, como Katherine ya está captando, ¿verdad, Katherine? Valesca, muy bien. Lidia, muy bien. Muy bien, Irene. Verónica, muy bien. Jennifer, muy bien. Pamela, impar, como hermosa. Rita, porque es par, número par. Es 4 puntos, es número par. Muy bien, chicas. Valentina, Roxana, Ana María, Carmen, Isabel, muy bien. Mónica, muy bien. Noemí, muy bien. No, hombre, chicas, si ustedes sí saben, chicas. Ok, ya tengo yo aquí un punto y aquí hacemos el segundo. Muy bien, empezamos con 2 puntos y enseguida nuestra disminución. Y ahora sí vamos a realizar 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Cuatro puntos.
y una disminución. Al final de la vuelta vamos a tener 30 puntos bajos. ¿Sale? 1, 2, 3, 4 y disminución. Ya no hay. Ya no hay en el refri, mija. ¿Sale, chicas? Y vamos a terminar con 2 puntitos. ¿Por qué? Porque los dos de enfrente, los que iniciamos, y los dos que vamos a terminar, pues se logra juntar los 4 puntos. Entonces terminamos nuestra vuelta 17 y vamos a empezar nuestra vuelta 18. Ahora sí, como es número impar, que es el número 3, ahí sí vamos a hacer los 3 puntos y disminución. 1, 2, 3. Y vamos a hacer nuestra disminución. 1, 2, 3. ¿Ya terminó, Kenny, mi amor? Ah, ok. 3 y disminución, ¿sale? Así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. Al final vamos a tener 24 puntos bajos. Exactamente, reina. Vamos a darles 10, 10, 10. Porque lo están haciendo excelente. No, hombre, si estuviera yo ahí presente con ustedes, chicas, puros 10 tendrían, ¿eh? Ay, déjenme ver que no me quiero equivocar. Ahora yo voy a sacar puros ceros, chicas, ya. Ustedes 10 y yo ceros. Fíjense nada más. Van a decir, no, usted maestra y se equivoca. Es que a veces por estar leyendo comentarios, chicas, me equivoco. Pero fíjense que es bueno equivocarse, chicas, porque así aprende uno más, ¿eh? María Low, estamos haciendo esta muñequita, mira, que tienes aquí en la esquinita, hermosa. Estamos haciendo nuestra muñequita dona. ¿Cómo ves? ¿No te animas a participar? La estamos haciendo en reto. Terminamos con disminución, chicas. Viene un número en par, chicas. Viene nuestro número en par. Y en esta vuelta número 18 va a ser la vuelta número 19. Vamos a cambiar a 19. Vamos a realizar un punto. Muy bien, Catherine. Un punto y una disminución. Para que nuestras disminuciones queden diferentes. Miren, vean la pieza y así ya no les está quedando esas rayas que quedaban. Miren, ya no les está quedando esa forma. Esas líneas que se marcaban. Después de la disminución, ahora sí vamos a hacer los puntos correctos, que son 1, 2 y una disminución.
Y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. Al final de la vuelta vamos a tener 18 puntos bajos. Ignacia, yo estoy usando, hermosa, el hilo cristal. Y el de la muñequita que realicé, que está ahí en la fotito en la esquina, esa muñequita la realicé con hilo cadeneta, que tiene el mismo gruesor también que el hilaza abuelita. O sea, pues si no conoces el cadeneta no lo consigues, pero si consigues el abuelita, puedes hacerlo con el de la abuelita. Tiene el mismo gruesor, hermosa. Y terminamos, chicas, con un punto. Muy bien, Catherine, y muy bien, no, Julia, no, hermosa. Vamos a terminar con un puntito porque empezamos con un punto. ¿Sale? ¿Y qué creen, chicas? Aquí damos nuestro terminado de nuestra dona. Vamos a hacer punto deslizado y cadenita. Vamos a dejar larguito porque vamos a coser nuestra dona. Dile, Ashley, mi amor. Ok, ya recuerdan que hicimos 18 cadenas. Tenemos que terminar con 18 puntos. ¿Para qué? Para la forma de cuando ya vayamos nosotros a cerrar nuestra donita, pues vayamos a coser punto por punto. ¿Sale? Ok, miren, así les tiene que quedar su dona. Para los ojitos, chicas, las que vayan a poner ojito de seguridad. Aquí donde está, donde terminamos nuestro, donde hicimos nuestro cierre, ya saben que el cierre es punto deslizado y cadenita. Donde hicimos nuestro cierre, esa parte va a quedar arriba. ¿Por qué? Porque vamos a esconder el cierre con el glaseado de nuestra dona. Entonces, este va a quedar arriba. ¿Sí? Y por ahí vamos a empezar a trabajar. Entonces, los ojitos van a quedar aquí abajo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ok, van a hacer ustedes, van a agarrar su glaseado, en este caso así, van a colocarlo, no así, así como está, no, porque miren el espacio que les da. Cuando vayan a colocar su glaseado, tienen que colocarlo que quede así, derecho. No le hace que acá se les haga una bomba de esta forma, así, no importa, no importa, porque a la hora de pegar, porque yo lo voy a pegar con silicón. Si ustedes lo quieren coser, pues obviamente que tienen que coserlo antes de cerrar nuestra dona. Las que lo van a coser, yo les recomiendo que lo peguen nada más, porque van a batallar menos. Entonces, nada más lo van a medir, no lo vayan a colocar todavía porque nos falta ponerle sus piedritas, y todos los adornitos. Entonces, van a nomás colocarle de esta forma, van a hacer esta forma así. Le ponen un alfiler, que para eso también nosotros ocupamos nuestros alfileres. Déjenme los traigo, los tenía yo allá. Con mucho cuidado van a usar sus alfileres para que no se piquen, chicas. Ok, vamos a hacer esto así, un suponer aquí. Déjenme le subo un poquito más. De esta forma, y este va a dar aquí. Este va a ser de un lado, entonces vamos a poner el otro ya cuando esté así pegadito, porque obviamente cuando, ay, perdón, me estoy saliendo de la cámara, así, obviamente que cuando esté relleno, pues va a dar la forma en que va a estar gordito y pues obviamente se va a colocar mucho mejor. Pero ahorita vamos a disimularlo para que antes de coser la dona tengan que tener los ojitos ya puestos. Entonces van a colocar la otra parte, de igual manera van a subirlo así que les quede parejito. Y si ven el espacio ahora sí que está. Ok, ustedes aquí no les puedo decir en qué vuelta, porque ustedes aquí al colocarle el glaseado ustedes van a ver
a qué distancia quieren los ojitos. ¿A qué distancia quieren los ojitos ustedes, chicas? Si yo tengo así mi glaseado, ok, pues voy a medirle y yo quiero que mis ojitos, un suponer, déjenme traigo unos aquí. Son del número 12, chicas, miren. Ok, pues van a decir, bueno, pues yo los quiero aquí así. Ustedes van a medir ustedes sus ojitos, chicas. Lo van a colocar. Sí, van a colocar sus ojitos. Un suponer, ya lo colocaron y van a ver la distancia de donde quieren que esté el otro ojito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a darle espacio igual a colocar su boquita. Miren. ¿Sale? Más o menos tantiense como lo quieren. Ya colocando ustedes, simulando que ya está pegado el glaseado, van a colocar los ojitos a una cierta distancia. No van a estar muy pegaditos, chicas, porque si lo ponen, un ejemplo, aquí está mi otro ojito, muy pegadito, pues se va a ver rarita. No, coloquen los retiraditos, así. ¿Sale? Ok, entonces, ya cuando hayan colocado sus ojitos, vamos a ensartar nuestra, yo no voy a colocar los ojitos, chicas, porque ya saben que yo les coloco los que yo he realizado aquí. O sea, miren, los que yo realizo de pasta, chicas, obviamente ya saben que yo los míos no tienen este piquito. Y pues a mí se me facilita un poquito más porque ya cuando tenga armado mi dona, obviamente pues ya nomás se los coloco de esta forma yo. ¿Sí? De esta forma yo, ya cuando tenga todo ya puesto. ¿Sí? Miren. Ya si ustedes quieren hacer lo mismo, ya saben que pues nada más le cortan lo que viene siendo este. Si no va a ser, no se lo van a prestar o no lo van a agarrar ningún niño, ningún bebé, pueden hacerlo así. Así, colocárselo. Pero si es para un bebé, por favor, bórdenselo, borden los ojitos. Borden los ojitos o pongan ojitos de seguridad, pero con su broche de atrás para que quede bien asegurado. Bien asegurado. Hay algunas que le queman la punta y luego le presionan con alguna cosa así y se queda ya presionado más para que no se les vaya a quitar. ¿Por qué? Porque recuerden que los bebés tienen mucho a llevarse las cosas a la boca. Y puede pasar un accidente que se les vaya a ir el ojito y se les pueda atorar, chicas. Entonces yo les recomiendo que por favor le hagan como la que hicimos nosotros de nuestra muñeca taquito. O les pueden bordar así, miren, con tejido su ojito. Así como lo hicimos con la muñeca taquito. Pues así le pueden hacer sus ojitos y colocárselo a la dona si es que un niño va a agarrar o un bebé va a agarrar la muñeca. ¿Sale? No les pongan ojitos de seguridad si va a ser un bebé o una niña lo vaya a agarrar. Si va a ser un regalo, por favor yo les recomiendo que no pongan ojitos de seguridad. Ya sea que si también utilicen ustedes la pintura que yo uso para pintar los amigurumis, pues también los pueden pintar. Como en este muñeco que yo se los pinté, miren, con pintura textil. ¿Sí? Entonces, esa es la opción, chicas. Ya les doy yo el consejo. Ese es el consejo que yo les doy, ¿sale? Entonces, ya para mañana, ya acabamos nuestra donita. Ya para el día de mañana vamos a armarla, ¿sí? Así la vamos a dejar. ¿Por qué? Porque tiene su chiste en tejerlo, en coserla, chicas, ¿eh? Va a tener su chiste en coserlas. No la van a coser agarrando todo el punto, no. Vamos a hacerlo diferente para que se esperen a que la podamos armar el día de mañana y explicarles cómo es que vamos a coser ambas partes para que les quede esto, miren, para que les quede así. ¿Sí se fijan? Miren. Aquí yo no agarré los dos puntos, chicas, para que vean, miren. Se las muestro. Entonces, el día de mañana vamos a armar ahora sí nuestra muñequita. Esta era la última pieza que nos hacía falta. Ya tenemos todas las piezas ya terminadas. Y para el día de mañana, recuerden, vamos a utilizar solamente pegamento,
aguja lanera para las que van a tejer, las que van a coser sus piezas. Déjenme alejo más el... Ay, así. Miren, todas las piececitas de nuestra muñequita. No, tú ya estás acá. Aquí están todas mis piezas. Miren, todas mis piezas, no me falta nada.